Bienvenidos a nuestro blog. Gracias por tu visita. Somos alumnos del CECIT, plantel 22, Ricardo Flores Magón, del sexto semestre Grupo E de la especialidad de Informática. Mi nombre es Jaime. Yo soy Nancy. Ana, Claudia, Karina. Rafa. Gracias. En este video te pretendemos mostrar la aplicación de las matemáticas, siendo concretos el método de máximos y mínimos en un problema que se te puede presentar en cualquier momento. En este caso resolveremos un problema. Tenemos dos puntos A y B que están situados uno frente al otro, pero en distintos lados de una habitación rectangular que tiene de ancho 30 metros. También está involucrado un punto D que está situado a 60 metros de B. Necesitamos tender un cable de A hasta D, un cable de red de fibra óptica. El detalle está en que si lo hacemos de manera subterránea pagaremos un 25% más caro que si lo hacemos superficialmente. Quiere decir entonces que necesitamos saber cómo tender el cable de tal forma que lo que paguemos sea el costo más mínimo, lo más poquito. Para esto aplicaremos el método de máximos y mínimos. Existen estrategias para la aplicación del método de máximos y mínimos. El primero es lea detenidamente el problema. Después, plasmar en un dibujo la situación problemática. En base al problema anterior, este es el dibujo que le corresponde, en donde se observa claramente el problema. Una habitación rectangular que tiene los puntos A y B situados uno frente al otro a 30 metros. A 60 metros de B está un punto D. Necesitamos tender un cable de A hasta D. Si lo hacemos de manera superficial, el metro es más grande. Si lo hacemos de forma subterránea, la longitud es pequeña, pero el precio se eleva. ¿Cómo combinar esta situación a fin de que el tendido del cable sea el mínimo? Pues bien, necesitamos encontrar hasta dónde tender de manera superficial y luego de manera subterránea. Para sacar la manera subterránea, colocamos en nuestro dibujo un punto al que llamaremos C. ¿Cómo sacar la ecuación? Porque ese es el tercer paso. Elaborar una ecuación en el que se plantee lo que deseamos maximizar o minimizar. Pero en este caso tenemos dos incógnitas. ¿Cómo sacar esta distancia y esta distancia? Por lo tanto, necesitamos elaborar dos ecuaciones que demuestren precisamente cómo encontrar esas distancias. Para sacar precisamente la ecuación de C, se observa que se forma un triángulo rectángulo. Para sacar el valor de la hipotenusa, recurremos al teorema de Pitágoras. Teniendo esto presente entonces, la ecuación que demuestra cómo sacar la hipotenusa de C es igual a la raíz cuadrada de x cuadrada. ¿Por qué x cuadrada? Porque es el valor de este segmento elevado al cuadrado, más el otro cateto que mide 30 metros elevado al cuadrado. Para la otra, que es esta distancia, necesitamos averiguar una ecuación que nos ayude a resolverlo. ¿Cómo la hacemos? Bueno, ¿y cómo saber el precio? Porque eso es lo que nos interesa. A eso precisamente la llamaremos P, a esa constante de sacar el precio. Es igual a C, es decir, a este segmento multiplicado por 1.25 que vale el precio precisamente, que es un 25% más la 60 menos X, que es el valor de acá, multiplicado por el precio. Después, teniendo nuestras dos ecuaciones, necesitamos formar una sola. Para ello, entonces, sustituimos C en P. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, a P, en vez de C, lo sustituimos el valor. Es igual entonces a X cuadrada más 30 cuadrado, multiplicado por 1.25 el precio, más 60 menos X multiplicado por el precio. Esta es la ecuación que resolverá nuestro problema.
y que entonces el siguiente paso es aplicar el método de máximos y mínimos. El primer paso de dicho método es derivar la ecuación, y ese es precisamente lo que sigue. El primer paso del método es derivar la ecuación. En este caso se va a derivar esta ecuación. Guiándonos de nuestras fórmulas de derivación, derivamos la ecuación hasta que precisamente encontramos la derivada. Como segundo paso del método, necesitamos igualar la ecuación a cero. Como segundo paso se iguala la ecuación a cero para encontrar la raíz real. En este caso igualamos a cero la ecuación que acabamos de derivar y que encontramos. Vamos reduciendo los términos hasta encontrar la raíz real, o bien aplicando la fórmula general y en su defecto factorizar. El tercer y último paso del método de máximos y mínimos es evaluar la raíz real o valor crítico que en el paso anterior encontramos. Evaluarlo primero para un valor un poco menor en la ecuación que igualamos a cero. En este caso, como el valor es 40, el menor sería 39. Sustituyéndole, lo que nos importa es observar el signo. Luego, para un valor un poco mayor, de 40 a 41. Sustituimos y nos importa el signo. ¿Por qué? La regla dice que si el signo va de menos a más, es un mínimo, y si va de más a menos, es un máximo. Por lo tanto, el valor crítico x es igual a 40 es un valor mínimo en la ecuación. Lo más importante no es hallar si es un máximo o un mínimo, sino responder a la pregunta inicial de la problemática. Esta es otra estrategia. En este caso necesitamos saber cuánto tenderemos el cable de manera subterránea y cuánto de manera superficial. Para sacar el valor de C, por teorema de Pitágoras, sustituimos los valores de x igual a 40 y los 30 metros de ancho en el teorema, dándonos como resultado 50. Quiere decir que de manera subterránea serían 50 metros de cable. Luego, para saber cuánto de manera superficial, es fácil. La fórmula dice 60 menos x. 60 menos 40, que sería lo que vale x, este pedacito mide 20 metros. Lo que quiere decir que serían 50 subterráneos y 20 superficiales. Pero necesitamos averiguar una ecuación que nos proporcione el costo. Para eso, volvemos a nuestra ecuación primaria y en esta sustituimos los valores encontrados de C y de X. Al ir sustituyendo encontramos nuestra fórmula para costo. Al final de esto encontramos entonces la respuesta a la problemática. Tender el cable 20 metros de manera superficial y 50 metros de manera subterránea. De esa forma el costo será el mismo. Para demostrar la aplicación del método de máximos y mínimos como algo práctico, elaboramos una maqueta de referencia al problema anterior, que es esta. En el problema, el salón mide 60 metros de largo, aquí mide 30 centímetros, por 30 metros de ancho, que aquí miden 15 centímetros. El tendido del cable superficial del que resolvimos está aquí, que en realidad los 20 metros son 10 centímetros. Y los 50 metros de cable subterráneo en nuestra maqueta deberán medir 25. Se puede observar entonces que el método de máximos y mínimos es algo real, algo práctico. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer la enseñanza que nos ha impartido el ingeniero Walmer Aguilar Domínguez, ya que si no fuera por él, nosotros no sabríamos estas cosas. Gracias, Inge.